Buenas tardes, les saluda con mucho gusto Adriana Márquez. Sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión 10 de nuestro Lab Electoral Representación Proporcional. Reciban un cordial saludo de parte del presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, César Lorenzo Wolmeraz, de las y los magistrados que integran la asociación, y de parte de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, para inaugurar esta sesión, nos acompaña la consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y vocera presidenta de RENACEDI, Claudia Arlet Espino, el fiscal Gilberto de Hoyos, presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antes de iniciar con esta bienvenida, les informo a las y los participantes que si por algún motivo aún no han recibido su enlace para unirse a la plataforma de Teams, favor de hacérnoslo saber a través del chat de la transmisión en YouTube. A continuación, cederé el uso de la voz a la consejera Claudia Arlet Espino. Pues muchas gracias, Adriana, por la presentación y bueno, pues quiero agradecer a quien amablemente nos ve, nos escucha y por supuesto al presidente de la ATER, el magistrado César Wong, mi paisano, al magistrado Reyes Rodríguez por la oportunidad de platicar un poco con ustedes y bueno, pues nos encontramos en la sesión número 10 de este laboratorio electoral con un tema muy interesante. Además, bueno, pues me honro este día en poder compartir el espacio con el propio magistrado Reyes y con el amigo presidente, recién nombrado presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, el licenciado Gilberto de Hoyos, y bueno, la figura de hoy es la representación proporcional, ¿no? Y bueno, pues mi encargo es hablar sobre la sentencia SUBREP 1176-2018 y acumulados, de asignación en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y bueno, pues dentro de lo que podemos platicar un poco como introducción, iniciaríamos preguntándonos qué sigue después de conocer a ganadores y perdedores que por mayoría relativa contendieron a una diputación. Eso debemos preguntarle a quienes integran las listas de representación proporcional, RP como comúnmente les decimos, ¿no? Las expectativas de quienes están registrados en los primeros lugares no se concretizan o terminan de hacerlo hasta que el órgano electoral emite los resultados y posteriormente realiza la asignación de escaños, que puede ser confirmada por las autoridades judiciales, por supuesto. Postulantes en las elecciones del 2018 obtuvieron un lugar en la legislatura, mientras otros que se quedaron a unos pasos acudieron a controvertir las decisiones de los organismos electorales. El fenómeno nacional que se manifestó fue la divergencia que hay en las legislaciones locales respecto a las reglas para asignar los escaños por representación proporcional en los congresos. Las posibilidades de alcanzar un lugar son dispares, cambian, por supuesto, de entidad a entidad, ¿no? Estos modelos contienen diferentes fórmulas, divisores y pasos para la verificación de sobre y subrepresentación y sus respectivos ajustes generalmente. Cambian en cada entidad, por supuesto. Algunos al iniciar el procedimiento, otros a la mitad de la asignación y otros al final. Y estas cambian además de la asignación directa, incluyendo el cociente, la expectativa, las rondas o el resto mayor. Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se enfrentó a casos complejos que involucraban la asignación de los escaños de representación proporcional o por representación proporcional, en la búsqueda pues de un lugar en los que, bueno, pues hubo diferentes casos, pero específicamente en congresos locales, como fue el caso de la Ciudad de México, en donde la sentencia SUB-REC 1176-2018 y acumulados, pues es el motivo de nuestro análisis. ¿Qué pasó? Bueno, en la Ciudad de México, al 14 de septiembre de 2018, se dicta la sentencia por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los recursos de reconsideración indicados en el rubro, como solemos decirlo,
en el sentido de modificar la resolución emitida por la Sala Regional Ciudad de México en el expediente identificado con la clave SCMJRC 169-2018 y acumulados, mediante la cual revocó parcialmente la resolución emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y modificó el acuerdo del órgano electoral, es decir, el Instituto Electoral de la Ciudad de México con clave ISM ACUCG 300-2018, por el que se realizó la asignación de diputaciones al Congreso de la referida entidad por el principio de RP o representación proporcional y se declaró la validez de esa elección en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Ese 1 de julio de 2018 se llevó a cabo la jornada electoral, como lo sabemos, para elegir, entre otros, a las personas integrantes del Congreso de la Ciudad de México. Entre el 1 y 3 de julio se realizaron los debidos cómputos de la elección de diputados por el principio de RP en sus sedes distritales correspondientes. El 7 de julio, el Consejo General del Instituto Local aprobó el acuerdo ISM-AQ CG 300-2018, por el que se realizó la asignación de diputados de RP al Congreso local y declaró la validez de dicha elección. En contra del acuerdo antes referido, diversos candidatos y partidos políticos presentaron demandas. El 14 de agosto, el Tribunal Local emite una resolución en los juicios TEC MX-GEL 214-2018 y acumulados, en la que, entre otras cuestiones, modificó el cómputo total de la elección impugnada, modificó el ejercicio de la fórmula de asignación de diputados de RP y confirmó las asignaciones y la entrega de constancias respectivas. Posteriormente, los días 14, 15 y 16, a fin de controvertir la resolución emitida por el Tribunal Local, diversos candidatos a diputados locales por RP y partidos políticos promovieron ante la Sala Regional Ciudad de México juicios ciudadanos y de revisión constitucional. El 7 de septiembre, la Sala Regional Ciudad de México dicta sentencia en el sentido de revocar parcialmente la resolución controvertida y modificar el acuerdo del órgano local, ordenando al instituto otorgar las constancias de asignación de diputados de RP del Congreso local conforme a lo señalado en la sentencia. El 10 y 11 de septiembre, en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional responsable, diversos candidatos a diputados locales de RP y partidos políticos promovieron medios de impugnación ante la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, pues modificar la sentencia impugnada en los términos del principio de representación proporcional. Se deja sin efectos la asignación de las diputaciones por el principio de RP otorgadas a las fórmulas postuladas por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista de México, y se dejan subsistentes las constancias de asignaciones pedidas a las fórmulas postuladas por el Partido Morena, ¿no? ¿Qué aspectos se llevaron a considerar? Bueno, primero que nada, debía incluirse en la votación válida emitida la votación de los partidos políticos que no alcanzaron el 3% de votos, el umbral mínimo, pero sí obtuvieron curules vía mayoría relativa. Bueno, pues en principio la votación de los partidos que no alcanzaron el umbral mínimo no se toma en consideración para desarrollar la fórmula de RP, puesto que dichos partidos no participan en el procedimiento de asignación. Sin embargo, la Sala Superior determinó que la votación de los partidos que sin obtener el umbral mínimo tuvieron triunfos de mayoría relativa, sí debían ser considerados para el desarrollo de la fórmula, aunque ese partido no pudiera participar. Consideración que una votación depurada es aquella votación total a la que se sustraen los votos nulos, votos a favor de candidatos no registrados, candidatos independientes y partidos que no alcanzaron el umbral, a excepción del caso de partidos que obtuvieron algún triunfo de mayoría relativa. Nos preguntamos, ¿al lugar acciones afirmativas para personas que forman parte de grupos desventajados en el acceso efectivo de sus derechos políticos? Bueno, pues en el caso de los derechos políticos de las mujeres y el principio de paridad, hay jurisprudencia y diversos precedentes que han establecido que para la conformación de la lista definitiva de RP se deben ponderar con el principio democrático y el de autoorganización partidista, a fin de que las medidas a alcanzar
la paridad no impliquen una afectación desproporcionada o innecesaria a dichos principios. Ejercicio que ocurrió en el caso analizado. Así las cosas y bueno, pues por supuesto deseando mucho éxito en esta sesión número 10 del Laboratorio Electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera, por su mensaje. En esta bienvenida tenemos el honor de contar con la presencia del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Agradezco la invitación que me ha hecho la Asociación de Tribunales Electorales de México para exponer sobre la política judicial del Tribunal Electoral en lo relacionado con las controversias de asignación de curules de representación proporcional en los congresos estatales. Especialmente agradezco por la invitación a su presidente, el magistrado César Wong Meraz. Antes de abordar los criterios y las sentencias de la Sala Superior, es necesario hacer alguna referencia a elementos del sistema electoral mexicano. Prometo que no será muy extensa, sin embargo me parece importante puntualizarlo. Como ustedes saben, México tiene un sistema electoral mixto, es decir, utiliza dos métodos para convertir los votos de la ciudadanía en escaños en los poderes legislativos y también en los ayuntamientos. En esta presentación me concentraré en los congresos estatales, en donde el principio de mayoría relativa y el de representación proporcional son los métodos de votación y asignación de los distintos curules. Cuando se asignan escaños por mayoría relativa, simplemente se otorga la curul al candidato o candidata del partido político que obtuvo el mayor número de votos en el distrito. Esto implica que el escaño lo obtiene la candidatura que específicamente obtuvo la mayoría de votos. En cambio, los escaños por representación proporcional, comúnmente conocidos como plurinominales, no se asignan a una sola candidatura ganadora, sino que se distribuyen entre los partidos políticos participantes en la elección, conforme a la cantidad de votos que obtuvieron en ella. Así, a través de una fórmula matemática, se determina la cantidad de curules que le corresponde a cada partido político de forma proporcional a su votación obtenida. Estos métodos de asignación no son solo procedimientos de decisión para calcular cuántos asientos le corresponden a un partido. Como menciona el profesor Dieter Nolen, los métodos de asignación de escaños también son principios de representación que tienen distintas finalidades. Mientras el método de mayoría relativa busca lograr la gobernabilidad, el de representación proporcional procura la pluralidad. Es decir, uno posibilita las decisiones de una mayoría, mientras que el otro procura que todas las fuerzas políticas y sociales se encuentren representadas en el Congreso Legislativo. En ese sentido, en los sistemas mixtos como el nuestro, es necesario lograr el balance entre ambos valores, gobernabilidad y pluralidad. Es aquí donde resulta valioso contar con una política judicial clara, congruente, consistente. A través de los criterios para asignar curules de representación proporcional, los jueces otorgamos congruencia, certeza y claridad a los procesos electorales. Por lo tanto, explicar los criterios que utilizamos abona a la confianza de los partidos políticos y sobre todo de la ciudadanía en el sistema democrático electoral. Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo sistema electoral en la República debe contar con escaños de ambos principios, es decir, de mayoría relativa y de representación proporcional. Usualmente, los de mayoría suelen ser más de la mitad del Congreso y el resto se asigna por representación proporcional. Esto conlleva que la tendencia de nuestro sistema es mayoritaria, aunque dicha tendencia puede incrementarse o disminuirse según la distribución de escaños por ambos métodos. Es importante destacar que cada entidad federativa determina el número de escaños que se eligen por cada uno de los métodos. Esto es lo que se conoce como libertad configurativa.
De esta manera, la aplicación de la fórmula en la asignación de escaños por representación proporcional genera distintos resultados según la fórmula matemática que defina cada Congreso estatal. Como Tribunal Electoral, hemos enfrentado una variedad de litigios sobre la configuración de los congresos estatales. Esas resoluciones conforman la política judicial del tribunal vigente. Por si tuvieran dudas o comentarios, les comparto mis datos de contacto en la pantalla para que estemos en comunicación. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, magistrado Reyes Rodríguez. Ahora cederé el uso de la voz al maestro Gilberto de Hoyos, presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales. Muy buen día a todos y a todas. Agradezco la invitación a esta importante estrategia de capacitación, análisis y estudio denominada Laboratorio Electoral, especialmente al magistrado César Wong Meraz, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Muy agradecido, magistrado, por esta invitación y por la atención brindada. Asimismo, es un privilegio poder compartir este foro con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la consejera electoral Claudia Arlet Espino, del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua y presidenta de la Red Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales por una Democracia Incluyente. Sin lugar a duda, estas acciones permiten la actualización permanente que debe existir en el servicio público, preponderantemente en la materia electoral, ante las constantes reformas y la aplicación de nuestras leyes generales en la materia. Por ello, el día de hoy buscaré pronunciar algunas líneas desde mi análisis generalizado a la sentencia del recurso de reconsideración identificado con la clave SUBREC 1176/2018 y sus acumulados, partiendo de una radiografía sin intención de promover un posicionamiento, sino más bien unas cuantas reflexiones destacando los componentes de esta estructura argumentativa. Lo anterior, considerando que si bien he desempeñado el cargo de consejero electoral de un organismo público local, ahora ejerzo el de fiscal especializado en delitos electorales del Estado de Nuevo León, pero que evidentemente es necesario conocer sobre estos asuntos, ya que el común denominador que subyace entre las autoridades democráticas de nuestro país consiste en la protección del adecuado desarrollo de la función pública electoral, siendo esta el bien jurídico tutelado por nuestra Ley General en materia de delitos electorales. Asentado ello, entrando en la resolución, debo destacar que se encuentra ajustada al modelo definido en el Manual para la elaboración de sentencias, cuyo objeto consiste en acercar a la ciudadanía y transparentar la función jurisdiccional al contar con una extensión razonable, un lenguaje claro, una estructura adecuada y una argumentación sólida. Es preciso indicar que a pesar de que su extensión parece muy abundante, el problema jurídico a resolver requiere suficiencia de argumentos. Además, el lenguaje es claro en la medida que se evita el uso de latinismos y otros aspectos. Sin embargo, no se debe prescindir de consideraciones inherentes a la asignación de curules por el principio de representación proporcional, tales como números, porcentajes y principios constitucionales de armonización. Así bien, comenzaré mi participación con el estudio de fondo que se presenta en la sentencia. La posición mayoritaria de los magistrados divide el planteamiento de los problemas a partir de 11 temáticas, haciendo la aclaración que se tratará hasta el final de la concerniente a la votación para determinar la sobre- y subrepresentación. Inciso A. Derecho de los partidos políticos nacionales para participar en las asignaciones locales por el principio de representación proporcional. Los recurrentes solicitaban que al contar con registro nacional debían acceder a las curules de representación proporcional, sin haber logrado el umbral
del 3% de la votación válida emitida en las respectivas elecciones. En cuanto a ello, se declaró infundado el concepto de agravio debido a que la participación en dichas elecciones debe ser en los términos que señala la regulación local, sin que se desprenda algún mandato que otorgue a los partidos políticos nacionales el derecho a que les sean asignadas diputaciones a través del principio de representación proporcional por el simple hecho de mantener su registro nacional. Al contrario, en las previsiones constitucionales de referencia se deriva que su participación en los procesos electorales locales se verificará en los términos de la legislación de la entidad federativa de que se trate, siendo que la legislación local exige alcanzar el 3% de la votación válida emitida. Inciso B. Votación que debe considerarse para determinar el derecho de los partidos políticos a participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Laguna normativa. Los impugnantes refieren que la codificación electoral local no establece en qué elección se debe obtener el 3% de la votación para ser incluido en la asignación de diputaciones de representación proporcional, por lo que debe hacerse una interpretación conforme y a su favor. En ese sentido, la Sala Superior señaló que de la interpretación sistemática funcional de diversos preceptos del Código Electoral local, se arriba a la conclusión de que no se configura la laguna normativa que plantea el recurrente y por ende resulta inviable realizar alguna interpretación para solventarla, toda vez que de esos imperativos legales se desprende con claridad que la votación que debe utilizarse para determinar a los partidos políticos con derecho a participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional es la votación válida emitida depositada en las urnas para la elección de integrantes del Congreso local. Inciso C. Derecho de los candidatos a participar en la asignación, votación obtenida en el distrito. La pretensión de las y los recurrentes consiste fundamentalmente en que se les considere para participar en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, tomando en cuenta que fueron candidatas por el principio de mayoría relativa, postuladas por un partido político y obtuvieron una votación considerable. Sobre este punto, se estimaron infundados los agravios porque el diseño constitucional del sistema de representación contempla a los partidos políticos como destinatarios de la asignación de espacios en los órganos de representación política, mas no así a los candidatos en forma directa. Inciso D. Paridad y alternancia en la integración de las listas definitivas de los partidos políticos. La causa de pedir radica destacadamente en que, a decir de los recurrentes, la autoridad responsable no aplicó el principio de alternancia de género de las listas de candidatos de dos opciones políticas a diputados locales, y con base en ello fueron excluidos indebidamente de la asignación correspondiente. La posición mayoritaria consideró infundado el agravio bajo el argumento de que la integración de las tres listas fue hecha en atención a las reglas contempladas en la legislación de la Ciudad de México, respetando los principios de autodeterminación. La lista A está encabezada por el candidato que el partido determinó. Democrático. El primer lugar de la lista B fue definido por el voto de la ciudadanía. Y paridad de género, en ambas listas existe alternancia entre hombres y mujeres. Inciso E. Proporcionalidad pura o factor cero como referente en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Se alega que la sala responsable fue omisa en determinar si es viable o no la aplicación del factor cero y el principio de proporcionalidad pura en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, con lo cual dicha autoridad violó los principios de exhaustividad y congruencia que deben observar las sentencias. Sobre este particular, la mayoría de la Sala Superior estimó que los argumentos de los actores relativos a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura carece de sustento, toda vez que en el sistema mixto no necesariamente debe existir una correspondencia exacta entre votos y escaños o curules, ya que no se trata de un sistema de representación proporcional pura, pues no puede dejar de aplicarse el sistema electoral de base constitucional
que prevé un modelo mixto, con predominante mayoritario para la integración de los órganos de representación política. Inciso F. Indebida aplicación de la fórmula de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, asignaciones por cocientes natural y de distribución. Los inconformes reclaman que, de haberse seguido el procedimiento en los términos establecidos en la legislación de la entidad federativa, se le hubieran asignado 7 diputaciones por el principio de representación proporcional a razón de 4 diputados por cociente natural, 2 más por cociente de distribución y 1 más por resto mayor. Al respecto, se consideraron infundados los agravios, argumentándose que los recurrentes parten de 2 premisas inexactas. La primera consiste en que la legislación de la Ciudad de México prevé que las diputaciones de representación proporcional asignadas por cociente natural a cada partido político que no se encuentra sobrerepresentado en más de 8 puntos porcentuales adquieren la calidad de definitivas y, por ende, configuran la adquisición del derecho a la curul o curules respectivas. La segunda premisa inexacta consiste en que la votación empleada para la obtención de curules puede utilizarse mediante la aplicación de la fórmula de diputados por el principio de representación proporcional en más de una ocasión. Inciso G. No aplicabilidad de los límites a la sobrerepresentación a partir de triunfos de mayoría. El impugnante manifiesta que se encontraba en el supuesto de excepción a la regla de sobrerepresentación, consistente en que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputaciones por ambos principios, que represente un porcentaje total de la legislatura que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación local emitida. La excepción implica que esta base no se aplicará al partido político por sus triunfos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida, más el 8%. En cuanto a ello, la mayoría de la Sala Superior determinó que el recurrente parte de una premisa incorrecta, al considerar que para el cálculo de dicha excepción debe incluirse las diputaciones de representación proporcional, cuando lo cierto es que dichas disposiciones normativas prevén únicamente que un partido político podrá tener representación en el Congreso local en un porcentaje mayor a 8 puntos, siempre y cuando ello se deba a las diputaciones obtenidas bajo el principio de mayoría relativa, supuesto en el que carecería del derecho de participar en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional al haber excedido el límite constitucional previsto. Inciso I. Constitucionalidad de la previsión de realizar ajustes de género en los partidos con menor porcentaje de votación local emitida. La causa de pedir radica destacadamente en que, a decir de los actores, la autoridad responsable indebidamente consideró que no se actualizaba la alegada condición de inconstitucionalidad respecto a lo previsto en el artículo 27, fracción sexta, incisos I y J del Código Local. Por cuanto a hacer la determinación relativa a que los ajustes de compensación ante un género subrepresentado se llevarán a cabo, en primer lugar, en los institutos políticos con la menor votación estatal válida recibida, por lo que tal disposición debe ser inaplicada al caso concreto al vulnerar el ejercicio de los derechos del actor. En principio, se consideró parcialmente fundado el agravio, debido a que la Sala Regional de la Ciudad de México omitió hacer un estudio sobre constitucionalidad planteada. Sin embargo, se estimó que la medida establecida en el artículo 27, fracción sexta, incisos I y J del Código Local, es acorde a los parámetros constitucionales de acuerdo con el test de proporcionalidad. En el caso, se resolvió que, atendiendo al contexto y al referido grado de afectación, la medida cuestionada relativa al porcentaje de votación para efecto de llevar a cabo el primer ajuste con motivo de la sobre y subrepresentación de un género no necesariamente vulnera desproporcionadamente otros principios, particularmente el democrático y el de autoorganización de los partidos. Toda vez que, si bien establece que se llevará a cabo, en primer lugar, en aquellos partidos que hubiesen obtenido la votación estatal emitida más baja, lo cierto es que la sustitución correspondiente se hace a partir de las listas de candidatos propuestos por el partido. Inciso J.
violencia política de género por indebida aplicación de la fórmula. En todo caso, el motivo de inconformidad lo hacen depender de la interpretación y consecuente aplicación de las normas que integran el sistema de asignación de curules por el principio de representación proporcional y no de la emisión de actos que tengan por finalidad restringir o hacer nugatorio alguno de los derechos en función del género al que pertenece. De ahí lo infundado del agravio. Al respecto, quisiera hacer un paréntesis para señalar que desde el pasado mes de abril se incluyeron en la Ley General en materia de delitos electorales 14 fracciones referentes al delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, mismas que se encuentran en el artículo 20 bis. Inciso K. Planteamientos de legalidad. Los accionantes del medio impugnativo realizan una serie de señalamientos que no denotan un tema de constitucionalidad, esto es, que debe ser analizado a través del recurso de reconsideración, cuya naturaleza es excepcional y extraordinaria. Votación para determinar la sobre- y subrepresentación. La posición mayoritaria consideró que la votación a que alude el inciso C, párrafo 2, apartado B, artículo 29 de la Constitución local, para la verificación de la sobre- y subrepresentación es la que resulta de deducir a la votación total emitida, además de los correspondientes a los candidatos no registrados y los votos nulos, los votos emitidos para candidatos independientes y los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de dicha votación. Estos últimos, con excepción de la votación emitida a favor de aquellos partidos políticos que, sin tener el porcentaje de votación mínimo requerido para tener derecho a participar en la asignación de representación proporcional, sí hayan obtenido diputaciones de mayoría relativa. Y como consecuencia, es infundada la pretensión de los recurrentes de que se inaplique al caso concreto la porción normativa de referencia. Por su parte, la postura minoritaria estimó que no comparten la forma en que se analiza la determinación del porcentaje que servirá de base para calcular los límites a la sub- y sobrerepresentación, ya que, en su concepto, no debe incluir en la votación base para ese análisis a los partidos que no alcanzaron el umbral mínimo para participar en la asignación, aunque hayan obtenido triunfos en mayoría relativa. Sobre ello, versará la mayor parte del disenso y considero que será muy provechoso este ejercicio, pues escucharemos los argumentos de los especialistas para robustecer ambas visiones sobre un asunto de complejidad jurídica, por lo que, sin más, cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, fiscal, por su valiosa intervención. Nuevamente también agradezco la participación de la consejera Claudia Arlet Espino y del fiscal Gilberto de Hoyos, así como también del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Sin más preámbulo, a través de este medio les solicito a todas y todos los participantes que entren a la mesa que les corresponde conforme a la invitación que recibieron a través de su correo electrónico, informándoles que tendremos un breve tiempo para dar inicio a las 12:30 hora del centro del país. Se despide de ustedes Adriana Márquez. Por su atención, muchas gracias.